Lorenzo recuperó la conciencia, pero su mente estaba nublada. Sentía una debilidad increíble en el cuerpo, e incluso sus dedos no respondían a su voluntad. No sentía dolor, solo una ligera tensión en el abdomen. Sus pensamientos estaban confusos, y los intentos de recordar los eventos recientes no llevaban a nada. ¿Qué había pasado? La respuesta se le escapaba. Mientras tanto, Melania, inclinada hacia el cirujano, hablaba en un tono bajo pero firme. «Parece usted una persona razonable, alguien con quien se puede llegar a un acuerdo», dijo con una voz casi juguetona. No parecía una mujer que hubiera perdido a su esposo. Llevaba un vestido ceñido con un profundo escote, que solo acentuaba su confianza en sí misma. ¿A qué se refiere? El médico, ligeramente frunciendo el ceño, intentaba captar el sentido de sus palabras. «Creo que es usted inteligente. Lorenzo no debería sobrevivir», dijo tranquilamente, sin inmutarse al hablar de la muerte de su propio marido. «¿Cómo puede decir esas cosas estando en la habitación de su esposo? Estuvo en coma mucho tiempo, pero tiene todas las posibilidades de recuperarse. Es joven, tiene buena salud». Pero en sus palabras se sentía una nota falsa. Sabía que Melania estaba dispuesta a ofrecerle algo inusual. «Deje de fingir ser un santo», dijo la mujer bruscamente. «De todos modos, lo hará. De lo contrario, despídase de su carrera médica. Le aseguro que me encargaré de ello». Su mirada se clavó en el doctor, y sus dedos se deslizaban lentamente por su pecho, como si intentaran adentrarse en lo más profundo de su alma. Melania siempre conseguía lo que quería, y ahora su confianza era inquebrantable. «Soy médico, ante todo. Y no puede influir en mí». El cirujano intentaba mantener la calma, pero su voz ya reflejaba inquietud. «¿De verdad?». Melania sacó un papel de su bolso, y se lo entregó al médico. Él reconoció inmediatamente su pagaré, el mismo en el que había dejado su firma muchos años atrás. «Es médico, pero también jugador. Y como recordará, las deudas se deben pagar», añadió con una sonrisa fría, recordándole su derrota. Melania sintió que ahora tenía la situación completamente bajo control. Sabía por qué había dado ese paso, y ninguna súplica ni duda la detendría. El cirujano miraba al suelo, sumido en sus pensamientos, tratando de encontrar una manera de salir de esa situación sin perderlo todo. «O se deshace de mi esposo, o me aseguraré de que sufra una ruina financiera», dijo Melania con tono helado, dejando claro que no pensaba retroceder. Las fuerzas abandonaban a Lorenzo, pero él se esforzaba por mantenerse en silencio, sin revelar que había recuperado la conciencia, y estaba escuchando todo. Los recuerdos volvían lentamente a su mente. Era un exitoso banquero, con una fortuna que ascendía a millones. Desde niño, Lorenzo estaba acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, pero sus padres nunca le permitieron convertirse en un chico mimado. Lo educaron con rigor, para que el enorme dinero de la familia no lo corrompiera. Lorenzo se graduó en una prestigiosa universidad en el Reino Unido, obteniendo una excelente formación en economía. Su padre soñaba con que su hijo se quedara en el extranjero, pero Lorenzo siempre fue leal a su país. Su padre lo mantenía dentro de límites estrictos y controlaba cada uno de sus movimientos, lo que probablemente templó el carácter de Lorenzo, haciéndolo decidido e independiente. La vida de Lorenzo se desarrolló de tal manera que su éxito se convirtió en motivo de orgullo para toda la familia. Incluso como adulto, sentía la constante influencia de su padre. A los 25 años, su padre le dijo directamente que era hora de casarse. Antes de irse al Reino Unido, Lorenzo tuvo una relación seria con una chica llamada Rosana. Evitaba hablar de ella con sus padres, pues sabía que su padre nunca habría aprobado su elección, ya que Rosana provenía de una familia humilde. Lorenzo todavía recordaba esa relación con nostalgia. Cuando lo enviaron a estudiar al extranjero, sintió que se vio obligado a separarse de ella por la presión de su padre. En el fondo,
Lamentaba no haber encontrado una manera de mantener viva su relación o intentar reavivarla cuando regresó a casa. Con los años, Lorenzo permaneció solo, a pesar de sus numerosos conocidos. Nunca pudo encontrar a una mujer que pudiera eclipsar el recuerdo de Rosana en su memoria. Pero su padre seguía insistiendo en que debía pensar en el matrimonio, y Lorenzo se resignó a que se casaría sin amor. Conoció por primera vez a su actual esposa, Melania, en un supermercado, cuando se encontraron por casualidad en la salida. Inmediatamente le llamó la atención su extraordinaria belleza, y no pudo apartar la vista de ella. Pero cuando comenzaron a hablar, Lorenzo se dio cuenta de que detrás de su apariencia se escondía una persona inteligente y profunda. Melania resultó ser no solo atractiva, sino también amable, con un carácter dulce, y Lorenzo sentía que ella anticipaba sus pensamientos y deseos. Sus amigos no perdían la oportunidad de burlarse de él. «Eres un suertudo. ¿Dónde encontraste a esa belleza? Es perfecta en todo», decían con envidia. Lorenzo no podía creer que había encontrado el amor tan fácilmente, en un simple supermercado. Pronto empezaron a salir, y al poco tiempo le propuso matrimonio. La joven pareja se sumergió en los preparativos para la boda. Melania apenas hablaba de sus padres, solo mencionaba que vivían en el extranjero. El padre de Lorenzo, aunque siempre había sido estricto, no se opuso a su elección. La boda fue lujosa, muchas flores, decoración elegante, bebidas caras que fluían sin cesar. Los primeros meses de su matrimonio fueron como un cuento de hadas. Lo único que le molestaba a Lorenzo era la negativa de Melania a hablar sobre tener hijos. Cada vez que él sacaba el tema, ella lo tomaba a broma, o lo evitaba por completo. Lorenzo anhelaba formar su propia familia, llena de calidez y amor, lo que tanto le faltaba en su infancia. Sus padres lo criaron con severidad, casi sin cariño, y él soñaba con un enfoque diferente para sus propios hijos. En su corazón había mucho amor no expresado, que deseaba compartir con su hijo, pero Melania parecía no compartir sus deseos. Lorenzo ya se había resignado a que probablemente no tendrían hijos. Después de todo, su vida en general era impecable. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar comportamientos extraños en Melania. Se volvía irritable, podía gritarle a un mesero en un restaurante o armar un escándalo sin motivo aparente. A Lorenzo le daba vergüenza el comportamiento de su esposa, especialmente en público, pero evitaba hacer una escena en respuesta. No obstante, en casa no podían evitar hablar de lo sucedido. «¿Cómo se atreve a servir un filete así?», le espetaba Melania fríamente al mesero, fingiendo que su indignación estaba justificada. «Disculpe, su plato será por cuenta de la casa», respondía el mesero con remordimiento. «Eso no arregla el hecho de que no saben cocinar un buen filete», continuaba Melania elevando la voz, casi gritándole al pobre muchacho. Lorenzo sentía su rostro arder de vergüenza. Intentaba decir algo con cortesía, pero Melania era implacable. «Llama al gerente y recuerda que ya no trabajas aquí», agregó ella, haciendo que el mesero se retirara. Lorenzo observaba en silencio, dándose cuenta cada vez más de que su esposa perfecta no era la misma que él había conocido al principio de su relación. Al llegar a casa, Lorenzo se sintió agotado y se tumbó en la cama, aunque el sueño no llegaba. Tenía una pregunta dando vueltas en su cabeza: ¿cómo no se había dado cuenta antes de los rasgos desagradables de Melania que ahora salían a la luz? Estas situaciones se volvieron más frecuentes, y un día, Lorenzo la sorprendió insultando al perro con palabras extremadamente groseras. Eso lo hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado Melania. Pero el momento decisivo llegó cuando descubrió que empezaba a faltar dinero de la caja fuerte. ¿En qué lo está gastando? Nunca le he puesto límites con el dinero, pensaba Lorenzo, tratando de encontrar una explicación. Melania, tenemos que hablar seriamente sobre el dinero que falta de la caja fuerte, le dijo por teléfono. Quizás podríamos hablar de eso cuando llegues a casa, intentó evitar el tema Melania. Creo que será mejor resolverlo ahora. Me sentiré más tranquilo si lo hablamos, insistió Lorenzo,
sintiendo que la situación requería una solución inmediata. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Melania no decía nada, y aunque Lorenzo no podía ver su rostro, sospechaba que estaba ocultando algo. «Melania, ¿sigues ahí?» «Estoy aquí», respondió finalmente ella. «Sabes, justo iba a hablar contigo de eso». En ese momento, Lorenzo escuchó un sonido extraño, y luego la llamada se cortó. De repente, un dolor agudo le atravesó el abdomen, y tras llegar con dificultad al hospital más cercano, le informaron que tenía un ataque de apendicitis aguda. «Contacten a mi esposa», susurró antes de perder el conocimiento. Cuando Melania respondió la llamada de un número desconocido, pensó que era Lorenzo de nuevo. Pero al contestar, escuchó noticias alarmantes. Minutos después, ya estaba corriendo hacia el hospital. «¿Cómo es posible? ¿Puede alguien caer en coma por apendicitis?», preguntó Melania al cirujano con una falsa preocupación, intentando derramar unas lágrimas, lo cual logró gracias a años de práctica en el arte de la manipulación. «El caso fue grave, el shock provocó el coma», explicó el médico secamente mientras hacía anotaciones. Por un momento, Melania se quedó pensativa, y una leve sonrisa cruzó su rostro. Rápidamente se dio cuenta y desapareció en los pasillos del hospital. Cuando Lorenzo abrió los ojos, Melania corrió hacia él gritando emocionada. «Cariño, al fin despertaste». Pero alcanzó a ver las miradas significativas que intercambiaban su esposa y el cirujano. Todo encajó en su mente. Ella quería deshacerse de él para quedarse con su fortuna millonaria, su negocio y sus propiedades. Tendido en la cama del hospital, el hombre pensaba frenéticamente en cómo escapar de esa situación. Lo primero que le vino a la mente fueron sus padres. Pero estaban de vacaciones en ese momento. «Seguramente Melania ni siquiera les ha dicho lo que me pasó», reflexionaba Lorenzo. Esa serpiente eligió el momento perfecto, cuando no hay nadie cerca. A Lorenzo le costaba creer que su esposa pudiera ser tan cruel. Empezó a observar con detenimiento cada movimiento del doctor, consciente de que estaba en peligro. Poco después, una enfermera entró en la habitación. «Buenos días, ¿cómo se siente hoy?». Cuando Lorenzo escuchó esa voz, levantó la mirada y no pudo creer lo que veía. Frente a él estaba Rosana, una mujer con la que había tenido una relación cercana y a quien había amado profundamente. «¿Rosana? No puedo creerlo, ¿eres realmente tú?», dijo él, aún sorprendido por el inesperado encuentro. «Lorenzo, han pasado tantos años. Es tan inesperado verte aquí», respondió ella con una sonrisa, aunque en sus ojos había una ligera tristeza. «Cuéntame, ¿cómo estás?». «No hay mucho que contar, la vida de siempre», respondió Lorenzo con una ligera sonrisa. «¿Y tú?». «Me casé, tuve un hijo y me divorcié», confesó Rosana. «Mi esposo resultó ser un hombre conflictivo, tuve que dejarlo». Lorenzo notó que a ella le incomodaba hablar de su pasado, y decidió no presionarla. «Sabes, Rosana, mi vida tampoco ha sido fácil últimamente. Mi vida es como una película de terror. Mi esposa no solo es reservada, sino que creo que está planeando algo serio. Desde hace días sospecho que quiere deshacerse de mí por dinero». La enfermera escuchó atentamente, y continuaron conversando, recordando viejos tiempos y discutiendo la complicada situación. Su encuentro, lleno de emociones mezcladas, llegó a su fin. Antes de marcharse, intercambiaron miradas cálidas, y Rosana, tras guiñarle un ojo, se apresuró a salir. Ese mismo día, la enfermera fue a ver al cirujano con quien llevaba trabajando mucho tiempo. Tocó a la puerta, entró y comenzó a hablar de inmediato. «Necesito hablar contigo. Es un asunto delicado y realmente necesito tu consejo». «Adelante, Rosana. ¿Qué te ha pasado?», le preguntó el doctor, observándola con atención, ya sintiendo que la conversación no sería fácil. «Necesito dinero con urgencia, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario», dijo ella con una ligera duda en la voz. Al doctor se le ocurrió una idea. Sabía que Rosana estaba desesperada y comprendió que podía usar eso a su favor.
Ya se estaba formando un plan en su mente, involucrarla en un juego peligroso, donde ella podría convertirse en su herramienta para cumplir sus objetivos. El cirujano pensaba que de esa manera podría deshacerse de Lorenzo, manteniéndose al margen. Rosana entendió los planes de su colega. Decidida a hacer lo correcto, la enfermera fue a la policía con la grabación de su conversación. Ese mismo día, arrestaron al cirujano, y para evitar el castigo, delató a Melania, quien no era ajena a los asuntos turbios. Había engañado a varios hombres ricos, y Lorenzo no fue su primera víctima. Durante el interrogatorio, Melania apenas podía ocultar su enojo cuando le presentaron los cargos. Sus planes habían sido descubiertos, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Lorenzo se acercaba cada vez más a Rosana. Solía visitarla en el hospital, llevándole flores e invitándola a almorzar. Pasaban mucho tiempo hablando y recordando el pasado. Lorenzo estaba agradecido por su valentía y determinación, ya que fue ella quien le salvó la vida. Solo estaba haciendo mi trabajo, decía humildemente Rosana cuando Lorenzo la agradecía. Siempre quise ayudar a las personas, por eso me convertí en enfermera. Una tímida sonrisa aparecía en su rostro en esos momentos, y Lorenzo no podía evitar notar cómo se sonrojaba un poco. Poco después, Rosana le presentó a su hijo, y ambos se llevaron muy bien. Al cabo de un tiempo, Lorenzo le propuso matrimonio a Rosana, y ella aceptó sin dudarlo. Se mudaron a una nueva casa en las afueras de la ciudad, donde podían disfrutar de la vida familiar lejos del bullicio. He estado pensando que tal vez es hora de agrandar nuestra familia, le dijo Lorenzo una noche durante la cena. Rosana sonrió. Nuestro hijo ha crecido, creo que estamos listos. Meses después, le dio la esperada noticia a su esposo. Estaba embarazada. La felicidad no tenía límites. Cuando el hijo se enteró de que tendría un hermanito o hermanita, abrazó a su padre con alegría. «Papá, ¿puedo elegir el nombre?», preguntó el niño con impaciencia, y Lorenzo se rió. «Claro que sí. Pero primero esperemos a saber si será un niño o una niña», le contestó mientras le revolvía el cabello con cariño. Llegó el día en que Rosana dio a luz a un niño sano, a quien llamaron Javier. Cuando la enfermera le entregó el bebé a su padre, Lorenzo se sintió el hombre más feliz del mundo. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», le dijo a su esposa. Rosana sonrió, mirándolo con amor. «Y tú eres mi mayor felicidad, Lorenzo».